Muy bien, muchas gracias, Luis Miguel. Bueno, entonces, eh, quiero darles nuevamente pues un saludo al José David y a Luis Miguel. Y entonces vamos a iniciar la segunda sesión de nuestra competencia, ejercer derechos fundamentales del trabajo, para eh, informarles y darles como a conocer cuál es la evidencia de esta semana, ¿listo? Y aclarar alguna duda que de pronto pues ustedes tengan o se les haya presentado con la evidencia de la semana anterior, ¿listo? Bueno, entonces, una cosita. En la próxima semana, chicos, para la sesión de la próxima semana, no la vamos a hacer el día jueves, sino el día miércoles. ¿Por qué se debe ese cambio? Resulta que pues ya la próxima semana iniciamos con la formación presencial y el día jueves pues me dejaron un horario en una de las sedes de nuestro centro de 2 a 6 de la tarde. Entonces, pues la verdad no sé si alcanza a llegar a tiempo porque pues a veces ustedes saben que acá en Bogotá eh, el transporte a veces es un poquito complicado, a veces, pues bueno, a veces no, casi siempre hay trancones, entonces para no retrasar la sesión, de pronto no alcanzar a llegar a las 7 en punto, mejor la vamos a hacer el día miércoles, ¿listo? Porque pues ese día sí tengo sesión, tengo presencialidad, pero es muy temprano en la mañana, entonces me queda pues toda la tarde libre para poder pues organizar la sesión y para poder atenderlos a la hora que se propone. ¿Listo? Entonces, el día lunes yo les estaré nuevamente publicando el anuncio. Sin embargo, el miércoles en las horas de la noche, antes de las 7, les estaré recordando pues la sesión y les estaré enviando el enlace para esa sesión. Bueno, listo. Bueno, quería preguntarles, ¿tuvieron alguna dificultad con la sesión, con la actividad, la evidencia de la semana anterior? ¿Pudieron ver la grabación? Yo se las dice José David que no. De pronto, Luis, ¿ibas a comentar algo? Ah, bueno, perfecto. Listo. Espero pues que no hayan tenido ninguna dificultad. Recuerden que la grabación siempre va a estar dentro de la plataforma Sayuna, en la parte que dice sesiones en línea. Ahí creo que está por fases y siempre deben buscarla en la fase de evaluación y en el mes de enero de 2025. ¿Listo? Entonces ahí está como un pequeño resumen de qué fue lo que hicimos y está la grabación para que ustedes, pues si de pronto tienen alguna inquietud, pues ahí la puedan resolver. O recuerden que siempre también, como estoy en el grupo de WhatsApp, pues ustedes me pueden escribir y cualquier novedad, pues yo les doy pues la información que requieran o la inquietud, que la respuesta a la inquietud que ustedes presenten. Bueno, para que lo tengan siempre presente. Listo. Bueno, esta semana vamos a desarrollar la segunda evidencia, ¿listo? Que corresponde a la segunda actividad de aprendizaje, ¿listo? Para esta sesión yo les voy a compartir por aquí primero, les voy a compartir la plataforma, ¿listo? Entonces miremos un poquito acá plataforma, listo. Entonces aquí ustedes están viendo nuestra plataforma Sayuna, ¿cierto? Lo tengo con vista de aprendiz para que se vea muy similar a lo que ustedes ven. Entonces recuerden, en anuncio siempre va a estar publicado el anuncio para la sesión. Si ustedes lo ven, aquí está, yo se los publiqué el día 4 de febrero, hace 2 días, donde los invitaba, pues aquí está toda la invitación para la sesión del día de hoy a las 7 de la noche y aquí está el enlace para esa sesión. ¿Listo? Entonces recuerden, en anuncio siempre van a encontrar esta información. Listo. Después vamos a ver que acá estamos en la fase de evaluación, actividad de proyecto número 4. Recuerden, en el material de formación buscamos derechos fundamentales del trabajo. Él abre pues una pestañita nueva y muestra toda digamos, los documentos y la información que ustedes pueden tener en cuenta para el desarrollo de sus evidencias. ¿Listo? Después tenemos, vamos a cerrar acá.
Tenemos guía 4 y guía 5. Recuerden que las evidencias para esta competencia están en la guía número 5. Si quieren ver la guía, pues ya saben, damos clic acá y nos abre como tal el PDF de la guía. ¿Listo? Y aquí encontramos las evidencias que van a trabajar conmigo. Entonces, esta fue la de la semana pasada. Recuerden, el código de nuestra competencia es 210-201-501. Y de la actividad de aprendizaje 1, dejamos la evidencia 01, que es la del taller. ¿Listo? Esta semana vamos a realizar, vamos a tener una evidencia de la actividad de aprendizaje número 2, que se llama Informe sobre Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Individuales y Colectivos del Trabajo. ¿Listo? Para ustedes poder ver, digamos, qué contiene ese informe, recuerden que debemos consultar la guía de aprendizaje. ¿Listo? Bueno, entonces esa es como digamos, la ruta que ustedes van a seguir para poder encontrar la evidencia. Bueno, listo. Espero que hasta ahí no haya ninguna inquietud. Bueno, listo. Ahora, les voy a compartir por acá como tal la guía de aprendizaje. Quería mostrarles acá primero el material. Entonces aquí está el material que propone nuestra plataforma para el tema de derechos fundamentales. Entonces, en este caso, ustedes pueden consultar el tema que se llama ciudadanía laboral para esta guía en especial, y aquí van a encontrar toda la información relacionada con la evidencia que van a desarrollar. ¿Listo? Entonces hay algunos enlaces web, hay algunas cartillas, algunos videos que ustedes pueden observar para, pues, tener, digamos, como más herramientas para poder desarrollar esa evidencia. ¿Listo? Entonces recuerden el material que se llama Derechos Fundamentales del Trabajo. ¿Pero? Listo. Voy a cerrarlo acá para tener menos pestañitas y no confundirme por acá. Listo. Ahora les voy a presentar la guía de aprendizaje para que ustedes puedan conocer como tal, cuál es el taller que van, el informe que van a realizar para esta semana. Bueno, entonces, nos vamos a ubicar en la actividad de aprendizaje 210-201-501, actividad de aprendizaje número 2. ¿Listo? Esta actividad tiene por nombre reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales del trabajo. ¿Listo? Esta actividad, voy a leerles acá lo que nos presenta la guía, dice que esta actividad se fundamenta en los derechos humanos laborales, concretamente en que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones laborales justas. Sin embargo, estos derechos no siempre se garantizan. Los derechos humanos vinculados al trabajo y a los derechos y a los trabajadores son denominados derechos humanos laborales. Y entre ellos se encuentran comprendidos los derechos fundamentales del trabajo, consagrados por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En el presente proceso de aprendizaje se espera desarrollar una actitud de defensa y hacer respetar los derechos de los trabajadores como expresión de una conciencia colectiva que conlleva al ejercicio pleno de la ciudadanía laboral. En el proceso referido al mundo laboral es importante la apropiación y el ejercicio de los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Por tal razón, serán orientados por los instructores mediante el desarrollo de diferentes actividades pedagógicas. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a encontrar el taller, la evidencia 01 de la actividad de aprendizaje número 2. ¿Listo? Entonces, aquí el taller como tal van a tener que consultar alguna información, unos videos, de pronto una lectura, para contestar unas preguntas. ¿Listo? Entonces, estas primeras preguntitas que están acá tienen que ver con trabajo decente. Las preguntas de la parte 2 del informe tienen que ver con ciudadanía laboral. Las siguientes tienen que ver con los derechos fundamentales del trabajo y la OIT. Y digamos, la última parte tiene que ver con los derechos laborales individuales que tenemos en Colombia. ¿Listo? Recuerden que siempre en la guía ustedes van a encontrar cuáles son los lineamientos de la entrega del producto. Dice que pueden ser en formato Word o PDF, mínimo 3 páginas, y pues se les recomienda que, o se les indica que para enviar la evidencia deben utilizar el enlace que se llama Informe sobre Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral y Derechos Colectivos, y aquí está pues
la identificación de esa evidencia. ¿Listo? Recuerden que así lo van a encontrar en plataforma. ¿Listo? Después que ya ustedes ya lo tengan listo, van a plataforma, suben su documento y listo, quedó enviado. Bueno, listo. Entonces, ese es el informe que queda como evidencia para esta semana. Bueno, listo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Presentarles el tema. ¿Listo? De manera muy breve, como para que ustedes se lleven la idea de qué van a encontrar en este informe. ¿Listo? Y puedan, pues, de alguna manera tener claridad de cuáles son los temas que están incluidos en esta parte de la temática que propone, pues, esta competencia. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Listo. Bueno, si no hay preguntas, perfecto. Bueno, entonces ahora sí les voy a compartir una pequeña presentación que traje para poder compartirles, para que podamos de alguna manera desarrollar los temas que van a encontrar dentro de la evidencia de esta semana. ¿Listo? Entonces por acá les voy a dar compartir y les voy a presentar, les voy a mostrar esta presentación. ¿Listo? ¿Me confirman si le están viendo, por favor? Sí, instructora. Sí, profe. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, como hoy vamos a hablar... Ay, mentira, esta no es. Esperen, este no está el tipo. Dejar de compartir, esa no es. Ay, qué madre. Es esta. Es esta la que vamos a compartir. Listo. Listo, entonces ahora sí. Compartamos por acá. Trabajo decente. Listo. Entonces, como decía la guía, el informe de esta semana se llama Informe sobre Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Fundamentales y Derechos Laborales Individuales y Colectivos. Entonces vamos a ver esa primera parte o los temas relacionados con esa primera parte de este informe. ¿Listo? Y ese tema es trabajo decente y derechos fundamentales del trabajo. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que saber, chicos, es qué es trabajo decente. Entonces, este tema digamos que lo propone, ¿cierto? Y lo define la OIT. ¿Qué es la OIT? La Organización Internacional del Trabajo. Esta organización dice que el trabajo decente es aquel trabajo productivo que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Entonces, ¿cómo así que condiciones de libertad? Entonces, el trabajo siempre debe ser escogido libremente. Por ningún motivo nos deben obligar, amenazar, engañar para hacer un trabajo. El trabajo lo debemos escoger libremente, ¿cierto? Para que tenga esa primera condición y podamos acercarnos a ese trabajo en condiciones de equidad. El trabajo debe tener condiciones adecuadas, aptas, dignas para poder hacerlo. ¿Listo? Entonces, eso se refiere, por ejemplo, que yo cuente con los elementos necesarios para hacer mi trabajo. Que en mi trabajo no me discriminen y tengamos igualdad, tengamos oportunidades. ¿Listo? Eso es una condición de equidad. Seguridad, pues que mi trabajo no me cause problemas, daños en mi salud, en mi integridad como ser humano. ¿Listo? Y dignidad humana, que mi trabajo sea un trabajo donde se respete esa condición. Recuerden que dignidad es el respeto y el valor que tenemos como seres humanos. ¿Listo? Entonces, en nuestro trabajo también merecemos respeto, merecemos ser tratados con dignidad, con igualdad, ¿cierto? Para que podamos, pues, hacer ese trabajo de la mejor manera. Si nuestro trabajo tiene esas 4 condiciones, podemos decir que nuestro trabajo es decente. ¿Listo? Y eso es lo que busca la OIT, de que todos los trabajadores en el mundo tengamos trabajo decente. Lastimosamente es una tarea difícil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues, en el mundo hay muchas situaciones que llevan a que las personas a veces no tengan garantías, por ejemplo, no tengan seguridad,
no sean respetados, o de pronto hay trabajos donde ni siquiera eres libre de escogerlo, sino que eres obligado, amenazado para hacerlo. ¿Listo? Entonces es una tarea muy difícil que pues se tiene que tratar de hacer. No podemos decir, ah, no, vamos a hacer, no funcionó, entonces ya no lo hagamos. Es un trabajo constante y será un trabajo continuo porque pues con todas las situaciones que se atraviesan en el mundo, con todas las condiciones que a veces hay en los diferentes países, el tema es un poco difícil. ¿Qué hace la OIT? La OIT promueve 4 objetivos estratégicos para lograr trabajo decente. ¿Cuáles son? Entonces, el primero es promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales del trabajo. ¿Cuáles son esas normas? Entonces, hoy vamos a ver un poquito específicos acá en Colombia, cuáles son, y vamos a conocer esos principios y derechos fundamentales del trabajo. También dice, otra forma de lograr trabajo decente es que haya mayores oportunidades para mujeres y hombres, para que puedan tener empleos e ingresos dignos. Entonces, aquí eso nos habla de igualdad para que las mujeres y los hombres tengan la misma posibilidad de acceder a un empleo, ¿cierto? Y que dentro de ese empleo tengamos ingresos dignos, que no haya discriminación en el salario porque tú eres mujer o porque eres un campesino o porque eres un joven o porque no tienes experiencia, ¿cierto? Sino que haya igualdad. Cuando habla aquí de mejorar la cobertura y la eficiencia de la seguridad social, nos hace referencia a ese sistema tan importante que debemos tener los trabajadores, la seguridad social, que tiene que ver con la afiliación a la salud, los aportes a las pensiones, tener una ARL, ¿cierto? Y tener una cantidad de beneficios y digamos que garantías que hagan que nuestro trabajo tenga una condición de equidad y de dignidad. ¿Listo? Y cuando en el último objetivo dice fortalecer el diálogo entre empleadores, trabajadores y gobiernos. ¿Por qué es importante este diálogo? Porque son los 3 factores que aplican en el trabajo, ¿cierto? Empleadores generan empleo, trabajadores hacen el trabajo, gobierno genera empleo, pero también regula las relaciones entre los dos anteriores. ¿Listo? Entonces, es importante que esos 3 sectores se hablen, que dialoguen, que se pongan de acuerdo. Si los 3 van por sus caminos, todos diferentes, todos, no, yo no hablo con los trabajadores, no, yo no hablo con el gobierno, pues vamos a tener menos posibilidad de tener trabajo decente. Si estos 4 objetivos se cumplen, el camino a ese trabajo decente va a ser más fácil. Lo que pasa es que a veces si nos ponemos a ver uno por uno, ahí comienza el tema. Y ahí comienzan a surgir una cantidad de situaciones que a veces son las que impiden que esos objetivos estratégicos se cumplan y que logremos la condición de trabajo decente. ¿Listo? Bueno, por acá tenemos un poquito sobre la OIT. La OIT es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Fue fundada en el año 1919 bajo el Tratado de Versalles, que fue el que le puso fin a la Primera Guerra Mundial. ¿Listo? Ustedes de pronto en algún momento quieren conocerlo. Uno busca por ahí en Google, Tratado de Versalles, y allá hay un artículo donde dice la creación de la OIT. ¿Por qué lo hicieron? Pues imagínense, una Primera Guerra Mundial, de pronto absurda, yo creo que todas las guerras son absurdas, que dejó muchas personas muertas, muchas ciudades destruidas y muchas personas que quedaron sin trabajo, sin poder tener un ingreso, y era necesario pues atender esa situación. Entonces, dentro de ese tratado se crea la Organización Internacional del Trabajo. Y es desde ese momento que comienza a hacer todo lo posible para que se fomente un trabajo decente. La OIT tiene más de 100 años. En el 2019 cumplió 100 años de funcionamiento ininterrumpido. Después de la Segunda Guerra Mundial pasó a ser parte de las Naciones Unidas, de la ONU. ¿Listo? Y en este momento, pues, es una organización que sigue trabajando, que tiene presencia en muchos países, que hace recomendaciones, que hace aportes a todo el tema de derechos laborales. ¿Listo?
Esta organización, como lo dice la presentación, está encargada de promover los derechos laborales, de fomentar oportunidades de empleo digno y fortalecer la protección social. Dentro de su marco normativo, la OIT ha establecido 8 convenios fundamentales que abordan los principios y los derechos fundamentales. Me sobra este 4. Bueno, ¿cuáles son esos derechos fundamentales? Recuerden que en la anterior nos decía promover y cumplir normas y principios y derechos fundamentales. Entonces acá están. ¿Cuáles son? Estos 4 que ustedes ven ahí en pantalla. Libertad de asociación, libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Abolición del trabajo forzoso, erradicación del trabajo infantil y eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. Esos son los 4 derechos fundamentales que la OIT promueve. ¿Listo? Los países que hacen parte de la OIT, que son casi la mayoría de los países en el mundo, se comprometen a cumplir esos 4 derechos. ¿Cómo? Ratificando los convenios que la OIT ha establecido para que cada uno de ellos sea una realidad. ¿Listo? Yo quisiera preguntar, por ejemplo, José David, ¿tú qué entiendes por libertad sindical? Profe, la libertad sindical es como el tema de los que ellos le ayudan a uno como a que la empresa cumpla todo lo que está reglamentado en torno como a los derechos laborales, los horarios, el pago de las horas extras, y que también la empresa lo deje uno escoger si se quiere meter al sindicato o no, y que no haya represalias si uno hace parte de un sindicato. Muy bien, José David. Eso es. La libertad sindical es ese derecho que nosotros los trabajadores tenemos de organizarnos y conformar o hacer parte de una organización sindical. ¿Listo? Entonces, yo, trabajador, yo puedo llegar a mi empresa, ¿cierto? Llego a mi empresa. Y si hay un sindicato, es mi derecho decidir si me uno o no me uno a él. Yo no tengo por qué pedirle permiso al jefe, yo no tengo por qué recibir malos tratos o ser discriminado o desmejorar mi trabajo por hacer parte de esa organización sindical. ¿Por qué? Porque ese es un derecho fundamental que tenemos los trabajadores, a ser parte de una organización sindical. Eso es la libertad sindical. La libertad sindical también incluye el derecho de la negociación colectiva. ¿Y qué es la negociación colectiva? Pues es ese encuentro, ese diálogo que se da entre trabajadores y empleadores. ¿Para qué? Para ponerse de acuerdo sobre situaciones que afectan el mundo del trabajo. Entonces, nosotros tenemos que hacer valer ese derecho. ¿Listo? Hacer parte de un sindicato no significa que usted sea de izquierda, que usted no quiera trabajar, que usted quiera... No, hacer parte de un sindicato es colaborar y hacer parte de esa organización que trata, que tiene como intención proteger los derechos de los trabajadores. ¿Listo? Quisiera preguntarle a Luis Miguel. Luis Miguel, ¿tú qué entiendes por trabajo forzoso? ¿O qué ejemplo me puedes dar de trabajo forzoso? Eh, pues la verdad, pues yo entiendo que el trabajo forzoso es forzar a un empleado a realizar algo que no, digamos, no está dentro de funciones o, o de pronto el empleado no está capacitado para hacer eso, diría yo. Bueno, bueno, entonces mira, trabajo forzoso es aquel trabajo que hacemos en contra de nuestra voluntad. Es el trabajo para el que nosotros no lo hacemos voluntariamente. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no es bueno que haya trabajo forzoso en el mundo? Hombre, porque es que el trabajo tiene que ser libremente escogido. Acuérdense de la primera condición del trabajo decente. Libertad, ¿cierto? Entonces, claro, cuando nosotros escogemos un trabajo lo debemos hacer libremente. Además, si yo ya
Si yo estoy en mi trabajo y mi jefe, por ejemplo, pretende que yo trabaje horas extras, pero no me las va a pagar, también está de alguna manera sometiendo a un trabajo que yo no prefiero hacer, que no es mi voluntad. ¿Listo? Entonces hay muchas situaciones que se pueden convertir en trabajo forzoso. Y la OIT dice, debemos eh, abolir el trabajo forzoso. Todas las personas deben escoger el trabajo libremente. Y si a una persona le dicen, mira, ¿quieres trabajar horas extras? Listo, con las condiciones que genera una hora extra, un pago adicional, todo lo demás. ¿Listo? Eso es trabajo forzoso y es muy importante que no exista en el mundo. Lamentablemente, pues hay muchas situaciones de trabajo forzoso. Uno de los casos más frecuentes que se pueden categorizar en este tema es la trata de personas. ¿Cuántas personas han sido capturadas, engañadas, han sido llevadas por una banda de criminales, ¿cierto? A hacer trabajo en prostitución o en servidumbre, en trabajo ilegal, trabajo en minas, trabajo en, eh, en minería ilícita, por ejemplo. Y muchas personas a veces son engañadas, ¿cierto? Y eso los convierte en trabajo forzoso. Entonces, no, eso no debe darse. El trabajo debe ser libremente escogido y debe tener unas condiciones que garantizan la condición de equidad para ese trabajo. ¿Listo? Bueno, tenemos entonces aquí, en el tercer derecho, la erradicación del trabajo infantil. Cuando hablamos de trabajo infantil, sabemos y nos referimos al trabajo que hacen los menores de edad, ¿cierto? Los menores de edad. ¿Por qué no es bueno que los niños trabajen? Hombre, simplemente por el hecho de que si un niño desde edades muy tempranas comienza a trabajar, no va a la escuela, no se forma, no estudia, vamos a perder la posibilidad de tener un ingeniero, un programador de software, un médico, ¿cierto? Porque si no estudia, pues lamentablemente no va a poder tener oportunidades, ¿cierto? Entonces el trabajo infantil no debe existir. Y es un tema que cada vez está en aumento, cada vez hay más niños trabajando. Además, el trabajo infantil puede afectar la salud, la moral, la espiritualidad de los niños. Entonces, los niños deben estar en las escuelas, estudiando, formándose, jugando, divirtiéndose. Cuando ya les llegue el momento, listo, hay que trabajar. Ojalá formarse primero para poder tener mejores oportunidades laborales. Por último, tenemos el tema de la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. ¿A qué se refiere la discriminación? Al trato diferente. A cuando a una persona por una condición, como su color de piel, su raza, su nivel económico, sus preferencias sexuales, religiosas, de género, bueno, se le discrimina y se le niega la posibilidad de acceder a un empleo. O inclusive se le niega la posibilidad de tener un salario en igual condiciones que sus compañeros. Eso es discriminación. Y muchas situaciones de discriminación se dan en el trabajo. A veces creemos, no, eso es un tema, no, eso es imposible. Pero muchas veces vemos como una mujer es discriminada por su condición de que puede salir en embarazo. No la contratan porque no es que se embarace. O como una persona de una raza indígena es discriminado para acceder a un empleo. O una persona de color también se le niega la posibilidad de tener un empleo. Entonces es un tema muy presente, muy visible, que pues la OIT dice, no debe existir, se debe eliminar cualquier forma de discriminación que afecte el trabajo. ¿Listo? Entonces, miren, esos son los 4 derechos fundamentales que la OIT promueve para todo el mundo, en especial para aquellos países que hacen parte de esa organización. ¿Listo? Tenemos acá los convenios. Como les decía, hay 8 convenios para 4 principios fundamentales. Entonces, por cada derecho hay 2 convenios. Aquí están los de
la libertad de asociación y negociación colectiva, el convenio 87 y el convenio 98. En el primero se habla sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Este convenio se creó en el año 1948, o sea, hace un montón de tiempo, y garantiza el derecho de los trabajadores y empleadores a constituir organizaciones y afiliarse a ellas sin interferencia. El convenio 98 habla sobre el derecho de sindicación y la negociación colectiva. Se creó un año después del anterior y protege a los trabajadores contra la discriminación antisindical y fomenta la negociación colectiva. ¿Listo? Entonces, estos convenios lo que hacen es darle las herramientas a los países que hacen parte de la OIT y que promueven los derechos fundamentales a saber cómo lo van a aplicar. ¿Listo? Colombia es un país miembro de la OIT y es un país que tiene ratificado todos estos convenios. Entonces debería ser un país donde no hay discriminación para que tú puedas hacer parte de un sindicato, ¿cierto? Donde se te garantice que tú puedes unirte a la organización sindical cuando tú lo decidas y también se fomenta la negociación colectiva. ¿Listo? Es un tema que en Colombia pues ha tenido sus altos y bajos, pero pues ahí va. Yo creo que cada vez es un poco más visible la aplicación de estos convenios. ¿Listo? Tenemos aquí para los demás derechos, en el tema del trabajo forzoso, tenemos el convenio 29 y el 105. En el primero fue creado en el año 1930, es de los más antiguos, y prohíbe el trabajo forzoso y obligatorio con excepciones limitadas. ¿Sí? Y en el convenio 105, que fue creado en el año 1957, prohíbe el uso del trabajo forzoso como medio de cohesión política, castigo por opiniones o discriminación. En el primero, en el convenio 29, tenemos que saber, chicos, que este convenio tiene 5 excepciones. ¿Listo? ¿Cuáles son esas excepciones? No se puede considerar trabajo forzoso el servicio militar obligatorio. Esa es una de las excepciones. La otra excepción es obligaciones cívicas que estén definidas en la normatividad, no se puede establecer como trabajo forzoso. Así no las elijamos libremente. ¿Listo? También establece que es una excepción cuando hay una situación de fuerza mayor. Cuando, por ejemplo, en un país hay una guerra o sucede un siniestro natural, terremoto, inundación, avalanchas, y de alguna persona son convocadas las personas para trabajar, no se considera trabajo forzoso, así usted no lo escoja libremente. Hay otra que es cuando una persona que es privada de su libertad, en su juicio, se le establecen trabajos comunitarios o trabajos sociales, no se considera trabajo forzoso porque está bajo una sentencia judicial. Y tampoco se considera trabajo forzoso, y son de las 5 excepciones, los trabajos comunales cortos. ¿Listo? Esas son las 5 excepciones que establece el convenio número 29. Todo lo demás, todo lo que esté por fuera de esas 5 excepciones son trabajo forzoso. En el convenio 105 lo que dice es, ningún empleador, ninguna persona puede someter a otra persona a trabajo forzoso porque no cree en lo que en la religión que él cree. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el dueño de la empresa es una persona que sigue la religión cristiana y los empleados no. Yo no puedo someterlos a trabajo forzoso, a trabajo con más horas, a no pagarle horas extras, a someterlos a castigos, porque no creen lo que yo creo. No. Cada quien es libre de escoger su religión, de escoger sus preferencias, ¿cierto? De opinar políticamente. ¿Listo? Entonces, es importante porque ahí define pues, que el trabajo forzoso no puede ser utilizado para ese tipo de castigos o de cohesión. ¿Listo? Para el tema del trabajo infantil también tenemos 2 convenios, el 138 y el 182. En el 138 establece las edades mínimas para la admisión al empleo. Este se estableció en el año 1973. Dice, establece la edad mínima para trabajar que no debe ser inferior a la edad de finalización de la educación obligatoria. ¿Cuántos años son, o digamos, cuál es la edad que establece la OIT para que los niños puedan comenzar a hacer algún tipo de trabajo? Los 15 años.
De 15 años para abajo no deben los niños trabajar, porque es trabajo infantil. De 15 años para arriba puede hacer algunas actividades laborales, pero debe tener permiso de los papás, debe tener permiso del ministerio, la empresa para contratar menores, debe tener horarios flexibles, no debe impedir el acceso a la educación, ¿cierto? Y no debe ser un trabajo que pueda afectar su salud o su integridad. En el convenio 182, que fue establecido en el año 1999, establece las peores formas de trabajo infantil. Dice, prohíbe y busca la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, como la esclavitud, la trata y el trabajo peligroso. Entonces, chicos, dentro de estas peores formas de trabajo infantil, ¿cuáles están? Todo lo relacionado con trabajos ilícitos. Todo el tema de microtráfico, narcotráfico, grupos ilegales, bandas criminales, guerrillas. Los niños no deben estar en ese tipo de actividades porque es un trabajo peligroso que puede generar daños en los niños, en su salud, en su integridad, en su moralidad. Puede causarles muchas cosas difíciles, ¿sí? Entonces, es incomprensible cuando vemos grupos guerrilleros que se llevan los niños, ¿cierto? Hombre, ellos no están para eso. No están, ¿por qué? Porque es que un niño cargando un fusil que a veces pesa más que él, por Dios. Entonces, ese tema de todo lo que tiene que ver con conflicto armado, con trabajos ilícitos, es una de las peores formas de trabajo infantil. Otra es todo lo relacionado con prostitución y pornografía. Entonces, eso no debe pasar. Lamentablemente son muchas las situaciones que hemos visto de niños violados, sometidos a prostitución, utilizados para muchas cosas de tipo sexual, para pornografía. ¿Qué puede generar esas actividades en un niño? Hombre, daños en su integridad, daños en su moralidad, enfermedades y hasta la muerte. Entonces, se considera que es una de las peores formas de trabajo infantil. Otra de las peores formas de trabajo infantil es todas aquellas actividades como la esclavitud, que es la trata y el trabajo peligroso, que puede ser de alguna manera como trabajo forzoso. Y también todos aquellos trabajos que puedan generar daños en la salud de los niños. Esas son las de las peores formas de trabajo infantil. Los últimos dos convenios son para la discriminación en el empleo. Tenemos dos. El 100, que habla sobre la igualdad de remuneración. Este fue del año 1951 y garantiza la igualdad salarial para un trabajo, por un trabajo de igual valor entre hombres y mujeres. Entonces, lo que quiere decir es, si tenemos el mismo cargo, las mismas obligaciones o las mismas tareas, ¿por qué debe haber diferencia en el salario entre un hombre y una mujer? O entre un hombre indígena y un hombre que no pertenece a esa raza, ¿cierto? O entre una mujer trans y una mujer normal. No, somos iguales. Cada uno tendrá sus preferencias, pero en el trabajo debemos tener igualdad. Y el salario es una de las cosas que debe ser igual cuando hacemos el mismo trabajo. El convenio 111 del año 58 habla sobre la discriminación en el empleo y la ocupación. ¿Esto a qué hace referencia? Que prohíbe que una persona que tenga una raza, un color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional o origen social, sea discriminado para acceder a un empleo. Todos tenemos el mismo derecho a tener la misma oportunidad para poder acceder a un empleo. Entonces, por eso se establecen estos convenios. ¿Listo? Son 8 para 4 derechos fundamentales. ¿Listo? Para terminar esta parte, tenemos que decir por qué son importantes estos convenios. Son importantes porque representan el núcleo de los derechos laborales universales y son de cumplimiento obligatorio para los Estados miembros de la OIT. Por eso, en Colombia, estos derechos y estos convenios son obligatorios, porque Colombia hace parte de la OIT. ¿Listo?
Contribuyen a garantizar condiciones laborales justas, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y promover el desarrollo sostenible. Los convenios fundamentales de la OIT son esenciales para la construcción de un mundo laboral más equitativo. Su implementación efectiva requiere el compromiso de los gobiernos, trabajadores y empleadores. Recuerden, estos tres tienen que estar en contacto, en permanente diálogo, para que estos derechos y estos convenios sean mucho más fácil aplicar. ¿Listo? Esa es como la primera parte, chicos, que quería compartir del tema. Ay, se bloqueó el mapa. Del taller que ustedes, del informe que ustedes van a realizar en esta evidencia. ¿Listo? Entonces allá van a encontrar algunas preguntas de trabajo decente, algunas relacionadas con los derechos fundamentales, con la OIT, y pues con esta parte, digamos, con esta presentación que les acabo de hacer, yo creo que les va a quedar mucho más claro y más fácil poder contestarlas. No olviden que pueden consultar el material que está publicado en la plataforma para que puedan documentarse y tener más herramientas para contestar esas preguntas. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algún comentario que ustedes quieran hacer? ¿Algún aporte? Listo. Perfecto. Bueno, como les decía, en ese informe hay una partecita que habla sobre los derechos individuales. Ustedes dirán, ¿y eso a qué hace referencia? Entonces, chicos, nosotros en Colombia, miren que estos derechos que acabamos de ver son para todos en el mundo, para todos los países miembros de la OIT. Cuando hablamos de derechos laborales individuales y colectivos en Colombia, hacemos referencia a los que nos aplica aquí, en este país. ¿No? Yo no les podría hablar cuáles son los derechos laborales en Estados Unidos, pues no vivimos allá, ¿cierto? Allá tendrán sus normas laborales, sus condiciones, ¿listo? ¿A quién le interesa? Pues a los que viven y trabajan allá. Nosotros, como trabajamos y vivimos en Colombia, nos interesa conocer los nuestros, los derechos que tenemos establecidos en nuestro país. Entonces, muy rápidamente les voy a presentar cuáles son esos derechos, porque hay una partecita del informe que les va a decir, consulte este enlace, es una cartillita, ¿cierto? Y ahí ustedes van a encontrar todos estos temas. ¿Listo? Entonces, él les va a hacer unas preguntas. Entonces, para que ustedes puedan contestar esas preguntas, pues tienen que consultar esa cartillita. Y para que se lleven una idea de qué van a encontrar en esa cartilla, pues yo les voy a compartir una presentación muy cortica. No se preocupen, que es cortica. ¿Listo? Regálenme un segundo por acá. Voy a cerrar esta que ya vimos, y voy a dejar solo la que está. Listo. Por acá me escribe. Sí, muy bien, Luis Miguel. De alguna manera, estos derechos individuales que tenemos están establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo es un documento larguísimo. Es un libro bien gordito. Pues, digamos que todo lo que está ahí es importante. Todo. Y nosotros como trabajadores deberíamos conocer el Código Sustantivo del Trabajo. Pero a veces uno dice, uy, no, eso está muy largo, ¿cierto? Pero el Código Sustantivo del Trabajo es como esa herramienta que tenemos todos los trabajadores para poder saber a qué es lo que tenemos derecho, cuáles son esas condiciones laborales que tenemos. Y por eso es importante que de alguna manera lo podamos revisar. Si tú lo conoces, interesante, muy bien. ¿Por qué? Porque es que esa norma es la norma de los trabajadores, y todos los trabajadores deberíamos conocerla y yo digo que el Código Sustantivo del Trabajo es la Biblia de los trabajadores y deberíamos conocerla. Que ha tenido muchos cambios, que ha tenido muchos ajustes. Sí, claro, el Código Sustantivo del Trabajo viene desde los años 50 y hasta la fecha ha tenido muchos cambios, porque hay diferentes reformas, porque han habido leyes que afectan el mundo del trabajo, ¿cierto? Inclusive ustedes saben que ahorita en el Congreso hay en trámite una reforma laboral. Mucho de lo que salga, si se aprueba esa reforma, va a afectar el Código Sustantivo del Trabajo. En algunos artículos, no serán todos, algunos artículos.
Entonces es importante que nosotros nos vivamos actualizando con la información que contiene ese documento. ¿Listo? Bueno, yo por acá les voy a compartir esta presentación. Vamos a ver una parte hoy, la siguiente semana veremos la otra. ¿Listo? Para que podamos, digamos que, conociendo un poco sobre todos estos temas. ¿Listo? Por ejemplo, bueno, aquí me dice, exacto, sobre el contrato del aprendiz, hay muchos cambios, ¿no? Ha habido muchos cambios. El contrato de aprendizaje fue establecido por allá en el año 1959, si no me equivoco, en una ley que en ese momento decía, mire, el contrato de aprendizaje va a ser para los aprendices, para las personas que están aprendiendo, están haciendo su carrera, su formación en el SENA, pero va a tener las mismas condiciones del contrato de trabajo. ¿Sí? Pero años después, pues hubo una reforma, por allá en el 2002, que cambió muchas cosas del contrato de aprendizaje, y bueno, por eso hoy en día el contrato de aprendizaje no se considera contrato laboral y no tiene las mismas garantías que tiene un contrato de trabajo. ¿Listo? Esperemos que la reforma laboral que está en trámite en el Congreso, que ya fue aprobada en la Cámara, hará falta el Senado, logre pues su objetivo, porque en esa reforma vienen muchas cosas beneficiosas para el contrato de aprendizaje. Pero pues eso todavía se trámite, eso no podemos decir de que ya, eso ya va a quedar, ¿no? Que todo dependerá de la voluntad de los senadores para la aprobación de esta ley. ¿Listo? Bueno, entonces aquí les voy a compartir esta presentación donde vamos a conocer hoy derechos laborales individuales. Los colectivos los dejamos para la otra semana. ¿Bueno? Listo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que, como lo decía Luis, los derechos laborales individuales en Colombia están regulados principalmente por el Código Sustantivo del Trabajo y otras normas complementarias. Estos derechos buscan garantizar condiciones justas para los trabajadores en el ámbito laboral, protegiendo su estabilidad, remuneración y bienestar. ¿Listo? ¿Cuáles son? Entonces tenemos acá los principales. Tenemos derecho al trabajo y a la igualdad. Entonces, cuando hablamos del derecho al trabajo, tenemos que hacer referencia al artículo número 25 de la Constitución del año 91, que establece que todos tenemos derecho a un trabajo con condiciones dignas y decentes, con igualdad. ¿Listo? Y por eso, entonces, no debe haber discriminación. Entonces, miren cómo hace referencia también a los derechos fundamentales, a uno de los derechos fundamentales de la OIT. ¿Listo? Ese es el primer derecho que tenemos los trabajadores. Segundo, el contrato de trabajo. Chicos, yo sé que seguramente ustedes conocen de que en Colombia no solamente se contrata a una persona a través del contrato de trabajo, ¿cierto? Hay otras modalidades, pero es necesario que sepamos que la única modalidad que está regulada por el Código Sustantivo del Trabajo es el contrato de trabajo. ¿No? Las otras, por ejemplo, el contrato de prestación de servicio y otros tipos de contratos civiles y sindicales que existen, no están regulados por esa norma, porque aparecieron mucho después. Como les digo, el contrato del Código Sustantivo del Trabajo viene del año 50. El contrato de prestación de servicios se estableció por allá en el 2002. Entonces quedaron por fuera de esa norma, de ese código. Y por eso hay muchas diferencias entre tener un contrato de trabajo y tener un contrato de prestación de servicio. ¿No? Son condiciones que pues uno a veces dice no debería pasar. Al fin y al cabo somos trabajadores. Pero lamentablemente, pues bueno, así están hechas las normas y ellos quedaron por fuera de las garantías que ofrece el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, por acá nos dice que el contrato de trabajo es uno de los derechos laborales individuales. El contrato de trabajo puede ser verbal, puede ser escrito, puede tener diferentes duraciones, ¿cierto? Diferente remuneración y diferentes funciones, ¿cierto? Cuando de pronto, si nosotros fuéramos a ser contratados por la misma empresa,
No necesariamente vamos a tener el mismo cargo, el mismo salario, las mismas condiciones. No, podemos tener muchas diferencias. El contrato de José David puede ser a término fijo. El contrato de Luis Miguel puede ser a término indefinido. Mi contrato puede ser ocasional, ¿cierto? Entonces, hay diferentes modalidades de contrato de aprendizaje. Para conocer un poco de esto, tenemos que referirnos al Código Sustantivo del Trabajo, donde nos va a decir, mire, el contrato verbal tiene estas características, el contrato escrito tiene estas características, el contrato término fijo debe durar tanto, el contrato ocasional dura 30 días. Por eso es tan importante que conozcamos el Código Sustantivo del Trabajo. Si no lo conocemos, pues no tenemos ni la más mínima idea de a qué hace referencia o qué condiciones tiene nuestro contrato. ¿No? Muy importante lo que dice Luis. Lo increíble es que después de tantos años no se haga cambio con referencia a esos otros contratos. Claro, eso es gravísimo. Y es gravísimo, ¿saben por qué? Porque hay un artículo en la Constitución del año 91 que dice que en el artículo 53, si no me equivoco, que debe haber un estatuto del trabajo en Colombia. Muchachos, si es la fecha y no lo han hecho. Y ese estatuto recae sobre el Congreso de la República. Y los senadores no han hecho un estatuto del trabajo. Y es que debería haber un estatuto para que todas las modalidades de contrato queden incluidas en ese estatuto. ¿Sí? Es como de alguna manera hacer una reforma, coger ese código sustantivo del trabajo y actualizarlo. Y meter a todos. Que si usted tiene contrato de prestación de servicio, que si usted tiene contrato de destajo, que si usted tiene contrato sindical, que si usted tiene contrato por horas si se llega a implementar, por ejemplo. Todos tengamos una misma norma que nos defina cuáles son todas las condiciones que debemos tener. Eso es importantísimo. Pero muchachos, ¿cuántos años lleva la Constitución? Muchos, más de 20, más de 30. Y todavía no hay un estatuto del trabajo. Entonces, uno dice, ay, si eso está ahí, ¿por qué no se cumple? Si es la norma más importante que tenemos en el país. ¿Listo? Entonces son situaciones que uno dice, venga, ¿dónde estamos? ¿Quién podrá defendernos entonces? ¿Listo? Bueno, entonces tenemos ese contrato de aprendizaje, de trabajo, perdón. Otro de los derechos laborales individuales es definir una jornada laboral y de descanso. Recuerden, en Colombia vamos a tener 42 horas semanales. Antes eran 48, han ido bajando y debemos llegar a 42 horas semanales de trabajo. Entonces, muchas empresas han comenzado a hacer ajustes para poder garantizar que eso se cumpla. Porque la jornada de trabajo es un derecho que debe tener muy claro al momento de establecer un contrato de trabajo. ¿No? También tenemos que tener en cuenta que la jornada de trabajo tiene un día de descanso, la jornada semanal, hay un día de descanso remunerado, que tradicionalmente es el día domingo, y que hay algunas situaciones en donde yo puedo trabajar el domingo, que es mi día de descanso, con unos pagos adicionales, ¿cierto? Y con todas unas condiciones que se establecen en este tema, en el Código Sustantivo de Trabajo. Entonces es importante que nosotros tengamos claro eso. Como también a veces tener claro para, miren, hay muchos aprendices jovencitos, de pronto los que están en la formación presencial, que no tienen claro cuál es la jornada diurna y cuál es la jornada nocturna en Colombia. A veces yo les pregunto, chicos, ¿de qué horas a qué horas va la jornada diurna? Y me dicen de 6 de la mañana a 2 de la tarde, profe. Y uno dice, ¿cómo así? No, la jornada en Colombia va, la diurna va de 6 de la mañana a 9 de la noche. Antes estaba de 6 a 10. En las primeras, hasta el 2002, la jornada diurna en Colombia iba de 6 a 6. Después pasó de 6 a 10. Después de 6 a 9. Y con la reforma que está en trámite se propone que vaya de 6 a 7 de la noche. Entonces, es importante que tengamos eso claro, muchachos, porque si nosotros no tenemos ni siquiera eso claro, algunos me dicen, la jornada diurna va de 8 a 5. Esa es la jornada laboral que puede tener un trabajador, la jornada ordinaria. Pero la jornada diurna pues, está definida diferente. Entonces, nosotros tenemos que conocer sobre esos temas. Porque ¿qué? Nosotros vamos a ser trabajadores y por mucho tiempo.
¿cierto? Entonces hay que saber cómo es que está dividida la jornada, la nocturna, la diurna, si yo hago horas extras, cuáles son los porcentajes que me aplican, si yo trabajo un día de descanso, lo mismo. Eso es importante que lo conozcamos. ¿Listo? Tenemos otro derecho individual, que es el salario y las prestaciones sociales. El salario, pues, hombre, es el pago que recibimos por el trabajo que hacemos. Que sea quincenal, que sea mensual, eso ya se define en la empresa. Debe ser establecido de acuerdo al cargo o a las actividades que yo vaya a hacer. Y en Colombia, afortunadamente, tenemos establecido que hay un salario mínimo. Es lo mínimo que se le puede pagar a una persona en Colombia, pero a veces uno ve casos de casos, ¿cierto? Entonces, es importante que sepamos cuál es el salario mínimo, cuáles son las condiciones que debe tener el salario, qué hace parte de un salario, qué no. ¿Listo? Y tenemos muy importante que conocer cuáles son esas prestaciones sociales que tenemos, que son beneficios, son garantías adicionales al salario, como cuáles, cesantías, primas, vacaciones, subsidio de transporte, ¿cierto? Eso es importantísimo. Y a veces uno le pregunta a los jóvenes, a los muchachos que se están formando para ser trabajadores, ¿qué es una prima? No tienen ni la mayoría de la idea. ¿Qué es cómo se calcula el pago de una cesantía? No tienen idea. Y eso es importantísimo que nosotros lo sepamos. ¿Listo? Porque es que son condiciones que la ley nos establece. Nosotros no podemos ser indiferentes a eso. Entonces, por ejemplo, hay de esos trabajadores que no conocen nada de esto, los despiden, no les pagan indemnización, no les pagan su liquidación completa, a veces ni siquiera los cumple con la afiliación a las cesantías, a la ARL, a la EPS. Es una situación compleja que uno diría no debe pasar. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos estos temas. ¿Listo? Luis nos dice, un gran problema es que la gran mayoría de los trabajadores no saben nada de eso, incluso están amenazados por su jefe al hacer la más mínima referencia. Claro, es una situación que pasa. Y a veces nos quedamos callados. Muchachos, para eso hay oficinas del trabajo, para eso también hay otros elementos que podemos utilizar para proteger nuestros derechos. Hay que conocerlos. Es que la ley está para cumplirse y no es un pecado que nosotros los trabajadores ejerzamos nuestros derechos. Es un deber que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Tenemos por acá el tema de la seguridad social, es otro derecho individual, que estará afiliados a la salud, a la pensión, a los riesgos laborales. ¿Listo? Es un tema que ustedes saben, hay una nueva reforma pensional que se va a aplicar a partir de junio, ¿cierto? Que va a cambiar muchas cosas en cuanto al tema de pensiones. Es importante que lo conozcamos. Chicos, miren, yo a veces le pregunto a mis aprendices de primer, segundo, tercero, quinto trimestre, ¿cuál es la edad de pensión en Colombia? ¿Cuántas semanas hay que cotizar? No saben nada. ¿Cuáles son los fondos privados? ¿Cuál es el fondo público? Nada, tan indiferentes. Se sabe que en Colombia el tema de pensionarse es difícil, es complejo, pero tenemos que conocerlo. Tenemos que interesarnos en estos temas, muchachos. ¿Sí? Porque es que es, de alguna manera, estar atentos a esas garantías que como trabajadores debemos tener. Entonces, claro que es importante que hablemos de salud, del régimen de la afiliación a la salud, de la afiliación a la pensión, de la ARL, que es un accidente laboral, cuáles son los riesgos laborales, cuáles son los aportes, cómo se dividen los aportes entre un empleador y un trabajador. Eso es importante que nosotros lo conozcamos. ¿Sí? Porque si no, ahí sí estamos echando la bendición y palabra. ¿Listo? Otro derecho laboral individual es ser protegidos contra el despido injustificado. Los despidos sin justa causa, que se presentan con mucha frecuencia.
Cuando usted es despedido sin una justa causa, usted cumple con su contrato, usted no falla, usted no tiene ninguna llamada de atención, usted no cumple el reglamento de la empresa, ¿por qué va a ser despedido? Y si es despedido sin justa causa, pues páguele la indemnización a la que le corresponde. Y a veces nosotros ni siquiera sabemos que tenemos ese derecho. Entonces la empresa nos echó, ay, me echó, ay, usted, no, pues la empresa decidió, ya, se quedó ahí. Si usted no reclama su indemnización, pues la empresa se la ahorra. Hay unas que son muy juiciosas, yo no puedo decir que es que todas las empresas en Colombia son malas y que vulneran los derechos de los trabajadores, no, hay empresas muy respetuosas de la norma laboral, pero hay otras que sí, y que se aprovechan del desconocimiento de los trabajadores en estos temas para hacer para afectar. Entonces, tenemos que tener claro, si a mí me despiden sin justa causa, tengo derecho a reclamar una indemnización, que tiene diferentes formas de liquidarse, ¿sí? Porque está relacionada con el tipo de contrato que tengas, con la duración que tengas en la empresa y todo lo demás. ¿Listo? Pero es importante que nosotros conozcamos ese tipo de derechos que tenemos. ¿Listo? ¿Qué otra? Miremos a ver si hay otra. Las licencias y los permisos. Tenemos la licencia de maternidad y paternidad y la licencia por enfermedad. ¿Listo? Y hay otras. Ahí está, por ejemplo, la licencia por la muerte de un familiar, ¿cierto? La licencia de luto. Entonces, tenemos que conocerlas. ¿Cuánto es la licencia de maternidad para las mamitas que tienen sus bebés? 4 meses y medio, ¿cierto? Que si tiene gemelos, son 5 meses, ¿sí? Que la licencia de maternidad es remunerada, que ese tiempo es para que la mamita esté con su bebé. Pero los papás también tienen licencia, claro, se llama la licencia de paternidad o la ley María, que en este momento equivale a 2 semanas de descanso cuando tiene su bebé. ¿Listo? Remunerados esos días de descanso, porque el papito le ayuda ya a la mamita. ¿Listo? Entonces, es importante saber ese tipo de licencias. El de enfermedad, derecho a incapacidad médica con remuneración, ¿cierto? Hombre, nadie está exento de que nos enfermemos. Entonces, si a nosotros nos enfermamos y el médico dice, no, hay que incapacitarlo 3 días o los días que les toca, yo tengo que enviar esa incapacidad y yo no debo asistir a mi trabajo. Yo estoy incapacitado. Y hay situaciones donde los jefes le exigen que así incapacitado vaya a trabajar. Uy, está vulnerando mis derechos laborales individuales. Para eso está una norma que lo regula. Entonces, por eso es tan importante que conozcamos este tipo de derechos. Y por último, pues está el derecho de asociación y sindicalización, que es el derecho que tenemos de afiliarnos a sindicatos y participar en negociaciones colectivas. ¿Listo? Estos derechos individuales que buscan, miren, garantizar condiciones dignas y justas para los trabajadores. Y es importante que este tema lo conozcan los empleadores como los empleados y que entre ambos haya disposición para promover ese entorno justo y equitativo. ¿No? Esto no es un tema de que, no, es que los derechos los tiene que conocer la empresa y los tiene que garantizar la empresa. Claro que sí, pero si usted como trabajador también no los conoce, pues ahí sí estamos fregados, porque es más fácil que nos vulnere. ¿Listo? Entonces, ese era el tema que quería hoy compartir con ustedes, que va a ser la base para ese informe de trabajo decente que ustedes van a encontrar en plataforma como evidencia, la evidencia 1 de la actividad de aprendizaje número 2. ¿Listo? Entonces, recuerden que pueden consultar el material, pueden consultar la guía, ¿listo? Pueden consultar esta sesión mañana, ya mañana les cargo la grabación, ¿listo? Por si hay cualquier duda, ¿listo? Si necesitan que les comparta las presentaciones, me dicen y con mucho gusto se las puedo compartir en el grupo de WhatsApp, ¿listo? Para que las tengan. Igual, las cartillitas, el material de apoyo que está en plataforma les va a servir mucho porque pues está todo también ahí muy bien, de alguna manera muy bien presentado. ¿Listo? Entonces, chicos, ustedes me dirán,
¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren hacer algún aporte? Si no, pues entonces vamos a finalizar nuestra sesión para que puedan descansar, para que puedan tener, ya dedicarse a sus actividades familiares, ¿listo? Y podamos entonces dar por finalizada, realizada la sesión número 2, que bueno, hoy solo contamos con la presencia de José David Luis Miguel, pero pues igual de pronto los otros compañeros tuvieron algo que hacer, pero recuerden igual, va a estar la grabación el día de mañana para que ellos se puedan poner al día, ¿listo? Entonces quiero agradecerles a José David y a Luis Miguel por haber asistido. Espero que estos temas hayan sido de su interés y nos estaremos entonces encontrando nuevamente la próxima semana, recuerden no el jueves sino el miércoles, para poder desarrollar la tercera sesión y pues ya la próxima semana hacemos la tercera, la siguiente la cuarta y conmigo finalizaría, quedaría solamente pendiente el envío de sus evidencias para que puedan, para poder emitir los juicios y que ustedes puedan ir realizando su etapa productiva de alguna manera aquí complementada con estas sesiones que vamos a ir haciendo durante esta semana. ¿Listo? José David, ¿tienes alguna pregunta? Profe, es que estaban preguntando por el grupo que hasta cuándo teníamos plazo para entregar la actividad, la de la línea de tiempo. Sí. La de la línea, bueno, chicos, miren, yo les voy a dejar lo que es esta, la actividad de la semana pasada, y esta hasta el 13 de febrero. No, mentiras. No, yo creo que un poquito más. Sí. Vamos a dejarlas por lo menos hasta el, a ver, hoy estamos a 6. Yo creería, y le voy a colocar ahí en plataforma, que estas actividades, la pasada y esta, le vamos a dar hasta el 17 de febrero. ¿Listo? Hasta el 17. Y la que veamos la sesión siguiente le vamos a dar un poquito más y así. Yo sé que ustedes van a iniciar etapa productiva el día 13 de febrero, ¿cierto? Pero recuerden, ahí lo podemos manejar al tiempo. ¿Listo? Porque lo importante es que ustedes puedan terminar todas estas competencias que les hace falta. ¿Listo? Entonces, yo creería que inclusive podemos, mañana voy a preguntarle a la coordinadora cuál sería el plazo máximo que podemos tener con ustedes para el tema de estas evidencias. ¿Listo? Si ella me dice, mire, podemos darle hasta finales del mes de febrero, yo les voy a dejar todo ese tiempo para que ustedes las puedan realizar con calma, con tiempito, para que puedan. Lo importante es que cumplan con ella. ¿Listo? Eso es lo que me interesa. ¿Listo? Pero entonces, si quieren, déjenme, yo mañana con mi coordinadora le voy a preguntar cuál sería la fecha máxima para poder darles ese tiempo para que ustedes puedan cumplir con estas evidencias. ¿Listo? Yo les recomendaría que traten de hacerlas, que no las dejen todas acumuladas, porque después, si no hago una, ya me toca 2 o 3 o 4, entonces se me hace más difícil. Y seguramente, chicos, recuerden que ustedes este trimestre, seguramente a partir de la próxima semana, van a tener más, se les va a programar otras competencias que están por ahí pendientes. Entonces van a tener otros instructores haciendo sesiones, entonces se les va a recargar más. Entonces mejor traten de ir haciendo de a poquito, para que no se les acumule todo. Bueno, porque yo sé que vamos a estar como ahí, como a la par con la etapa productiva. Entonces, toca sacarle el tiempito para que ustedes puedan cumplir tanto con su etapa productiva, que es muy importante, como pues con estas evidencias para que puedan finalizar todo lo referente a las fases de su formación sin novedades. ¿Listo? Entonces, si quieren la próxima semana o mañana cuando hable con la coordinadora, ahí en el grupo les estaré informando cuál es el plazo máximo que pueden tener, ¿listo? Para el envío de estas evidencias que hacen parte de la competencia de derechos fundamentales. ¿Listo? Ay, este mouse se bloqueó. Listo. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna otra novedad, otra inquietud.
Se me bloqueó esta cosa. Le pasaría a este lado. Dale clic. Cuando le das clic ya vuelve. Dale clic. No se deja ver. Mira. Bueno. Pero lo muevo y nada. Bueno, listo chicos. Entonces, si no hay más preguntas, más inquietudes, finalizamos entonces la sesión del día de hoy. ¿Listo? Espero que todo lo que trabajamos haya sido de su agrado y les haya quedado pues muy clara cuál es la actividad que vamos a hacer en esta semana. Bueno, entonces les deseo un buen descanso, feliz noche para todos y nos estaremos viendo sin falta la próxima semana. Buenas noches, instructora, que descanse. Lo mismo, cuídense mucho. Recuerde que tiene varias obligaciones dentro de las cuales se destaca. Primero, pagar el valor del apartamento en fechas, lugares y formas convenientes. Segundo, cuidar el inmueble que el inventario. Tercero, pagar puntualmente los servicios públicos causados. Cuarto, cumplir con el requerimiento de la propiedad. Y reportar al